Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase el día de hoy del curso de construcción de interpretaciones históricas, es decir, historia. Vamos a observar que este curso está dividido en dos áreas principales: historia universal e historia del Perú. Tomo como eje la historia peruana, es decir, nos orientamos en ella y estamos un poquito más retrasaditos, pero estamos completando todos los temas en sucesión histórica. El tema de hoy día tiene que ver con el primer gobierno peruano, es decir, el protectorado de San Martín. El protectorado. El protectorado fue un gobierno transitorio establecido por el libertador don José de San Martín una vez jurada la independencia del Perú. Ya hemos visto en clase pasada, el 28 de julio de 1821 fue proclamada la independencia del Perú. Entonces, eso consta en archivos como un acta. El acta se firmó el 15 de julio. Entonces, don José de San Martín era pues la figura representativa que denotaba en su persona el poder ejecutivo del país, es decir, iba a ser el presidente. Pero él no se declaró presidente, se declaró protector. Llamado el protectorado, tuvo como característica fundamental el concluir el proceso de independencia. Es decir, los realistas solamente habían abandonado Lima y se habían establecido en la serranía del país, en provincia, principalmente en el centro y sur del Perú. Estaban divididos en dos sectores: el sector central, mandado por el general Carratalá, y el sector centro-sur, mandado por el general Canterac. El virrey La Serna, que ya había pues depuesto al penúltimo virrey Joaquín de Pezuela, no había llegado a ningún acuerdo con San Martín en la última conferencia que se llevó a cabo en Lima, la llamada conferencia de Miraflores. La primera, que se realizó en Punchauca, tampoco tuvo resultados. Los realistas solamente abandonaron Lima nada más. Es decir, dejaron a San Martín ingresar en Lima y proclamar la independencia. ¿Por qué? Porque el sector norte del país ya estaba declarando independencia en principales ciudades. O sea, antes de Lima ya estaban declarando independencia en Trujillo, en Huaura, La Libertad y en otros sectores más del país. Entonces, ¿qué representa eso? Representaba de que el avance político de un gobierno propio estaba en marcha grandemente. Sin embargo, todavía faltaba lo principal, es decir, consolidarla con la derrota militar de los españoles. España tenía aquí en el Perú un ejército de aproximadamente cerca a 10.000 soldados. San Martín, con todos sus aliados chilenos y argentinos, solamente llegaba a los 4.500 o 5.000 máximo, con todas las montoneras que armó también. Estamos hablando entonces de una fuerza doblemente superior en hombres, como era en ese tiempo, la medida de la superioridad. Además, la ventaja de los españoles, como vamos a ver más adelante, son los problemas que se suscitaron a través de este gobierno. Jóvenes, para resumir, ¿no? en esta clase virtual, podríamos decir que el gobierno de San Martín, llamado protectorado, que comienza en agosto de 1820, y concluye en septiembre de 1822, bueno, al menos de manera nominal, ¿no? Este gobierno, llamado el protectorado, tuvo obras enumeradas en su información en 4 grandes campos. En el campo político está, por supuesto, la proclamación de la independencia. Les conté la clase pasada de que no solo se proclamó en la Plaza Mayor, sino en 4 plazas principales. Es decir, en la Plaza de la Merced, en la Plaza de Santa Ana, en la Plaza del Monasterio de la Encarnación Virreinal, o llamada Plaza San Martín, que era más pequeña, y algunos dicen también que incluso se llegó a proclamar la independencia en una quinta plaza, en la Plaza
de la Inquisición, hoy llamada Plaza del Congreso, ¿no? Está en la figura de Bolívar con su caballo, que está ahí pues en la avenida Bancay. Entonces, han sido 4 o 5 plazas representativas de lo que es un acto simbólico, ¿no? La cereza del pastel, por decirlo así, de todo el proceso que se había llevado a cabo y que se seguía llevando a cabo en este país. Entonces, jóvenes, este gobierno al entrar en funciones establece instituciones en el país. Se formó el primer gabinete ministerial del Perú. Se formó el primer ministerio de economía del país, ¿no? Como era un gobierno propio llamado de protectorado, tenía por lo menos 3 ministerios: Relaciones Exteriores, tenía Interior y tenía, que en ese tiempo se llamaba de Gobierno y de Gendarmería, y el de Hacienda Pública, que era el Ministerio pues, de Economía, mandado por nuestro célebre héroe Hipólito Unanue, ¿no? Héroe o prócer de la independencia, ¿no? Hipólito Unanue fue un funcionario público de la realeza española. Él nació en Tacna, mejor dicho, en Arica, que en ese tiempo parte del departamento de Arequipa. ¿Y qué hace él? Él estudia medicina, pero logra ingresar en la administración pública española, ¿no? Gracias a su habilidad para manejar las cuentas del gobierno local de Arequipa, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? Detenta en su persona gracias al nombramiento de San Martín como un primer ministro de Economía que ha tenido el Perú. Este señor llamado Hipólito Unanue y Pavón. Ustedes lo pueden ver en la moneda de un sol que aparece, ahí aparece su rostro, entonces ustedes ya lo conocen a ese señor. Entonces, también vamos a ver aspectos importantes de nuestro país, ¿no? Se establece por decreto supremo la primera bandera del Perú. Les expliqué que la primera bandera del Perú tenía franjas cruzadas, ¿no? Es decir, tenía triángulos cruzados, perdón, ¿no? Más o menos de esta forma, ¿no? Eso también aparece en su información, ya está en su información, en su separata de ustedes, ¿no? Rojo, rojo, blanco, blanco, con la figura en el centro, y se fue variando hasta tomar la forma actual. En la información usted lo va a ver, que incluso tenía franjas rojas horizontales, ¿no? Que hacían pues confundirse con la bandera española. Hasta que se adopta la bandera de franjas verticales, 2 rojas y una blanca en el centro, con el escudo al centro, ¿no? Obra de nuestro prócer de la independencia, el Marqués de Torretaglia, José Bernardo de Torretaglia. Entonces vamos a observar también que se crea una orden llamada la Orden del Sol para el reconocimiento de la oficialidad peruana. Se crea también una sociedad patriótica que fundaría a todos los intelectuales de la época para observar y ver la forma de gobierno que tendría el Perú. Y aquí quisiera, jóvenes, con ustedes, tanto en el salón como en virtual, ver esto, ¿no? Un historiador dijo esto, ¿no? Que los fracasos militares de San Martín tendrían que verse a la luz de sus fracasos políticos. ¿Por qué? Porque San Martín, a pesar de que libera Chile y el Perú, tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema que tuvo? El problema que tuvo se desdobla en dos campos importantes. El primero era de que el hombre quería hacer una conclusión pacífica de la libertad del Perú, cosa que no se iba a dar. Se tendría lamentablemente que recurrir a la guerra, a la violencia. Era la única solución que se tenía que dar. Y segundo, era de que San Martín no era partidario de la República. Les he conversado a ustedes en clases pasadas que a partir de 1776 América mira a Estados Unidos como un paradigma. Estados Unidos se liberta de Inglaterra en 1776 del sistema republicano de gobierno, ¿no? En Europa todavía no estaba ese sistema arraigado, estaba solamente la monarquía constitucional. Inclusive vamos a ver que el periodo de la Revolución Francesa pasa por ese estadio, ¿no? Pasa de monarquía absoluta, pasa de monarquía constitucional, pasa de república, en la que finalmente se queda, ¿no? Francia, aunque después pasa con Napoleón a otro imperio, ¿no? Entonces vamos a observar pues que América del Sur, toda emancipada, a excepción de Brasil, que era colonia de Portugal, tiene pues como modelo la república. ¿Y qué es la república, profesor? La república es una forma de gobierno que se caracteriza por la división de poderes y por la representación
electiva de sus autoridades. Es decir, las autoridades son elegidas por un periodo de tiempo determinado. No es como la monarquía constitucional, que el rey reina hasta que muera. En cambio, en la república es 5 años de periodo de gobierno, 6 años, como era antes aquí en el Perú, el periodo presidencial del primer magistrado del Perú, el presidente de la república. Ahora, entonces el presidente nombra ministros y es elegido aparte en elecciones generales un congreso. Eso también hizo San Martín. Estableció el primer congreso peruano. Es digno de destacarlo y ponerlo como una obra suya, ¿no? El primer congreso del Perú. El primer congreso peruano. En la información usted va a ver la imagen de una persona que fue su primer presidente representativo, don Francisco Javier de Luna y Pizarro, ¿no? Mi tocayo, Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Usted ve una calle de Lima de la Victoria que lleva su nombre, en honor a él, ¿no? El Congreso, el primer Congreso peruano se estableció o funcionó en el local de San Marcos, en los salones de grado de la iglesia de Santo Domingo, donde funcionó San Marcos un buen tiempo. Si usted pasara por el centro de Lima se daría cuenta que hay mucha historia dentro de su centro histórico. Después se pasó, aunque interinamente, al local que queda en la de Girón Ancash, ¿conocen ustedes? Llamado Colegio Real de San Felipe y San Marcos, fundado en 1597. Imagínense, ¿no? Lima no era tan grande, ¿no? Era pequeña para ese tiempo. Entonces, con el tiempo ya este Congreso peruano después funcionaría al costado de la Iglesia de la Caridad. ¿Dónde quedaba la Iglesia de la Caridad? Ya no existe esa iglesia. Quedaba en la esquina del Jirón Junín, se ubica usted con Ayacucho, ¿no? Es decir, donde actualmente está el Congreso del Perú, ¿no? Ahí quedaba la Iglesia de la Caridad. Pero al costado de la Iglesia de la Caridad había un edificio grande donde se sustentaban las tesis de los estudiantes de San Marcos. Entonces, los representantes del Congreso eligieron ese lugar y lo aprobaron como lugar propio para que sea el Congreso del país hasta el día de hoy. Pero cuando usted pase por el Congreso se va a dar cuenta que ahí funcionaba, antes de que funcionara el Congreso, funcionaba el salón de grados y el salón de sustentación de tesis de la Universidad de San Marcos. Cosa que algunos sanmarquinos dicen que ha sido una expropiación de un local de la universidad. Bueno, entonces, dejando de lado esto, ¿no? Entonces, establece el primer Congreso peruano como órgano de gobierno, ¿no? También, ¿no? No se olviden, jóvenes, que la República tiene la separación de poderes. Existe el poder ejecutivo, presidente y ministros, el poder legislativo, que es el Congreso con su presidente y sus congresistas, y el poder judicial del Perú. Entonces, vamos a observar también la información que va a presentarse para ustedes, la presencia de excelsos e importantes consultos peruanos que darían lugar a importantes ideas en el país. Entre ellos está, por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza, estaría también Manuel Lorenzo de Vidaurre, uno de los más famosos consultos peruanos, que cita las bases del Código Civil y Penal del Perú. Estaría también el famoso Solitario de Sañán, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión, un partidario de la República. Todos esos personajes usted lo va a ver en las monedas del sol que salen para su información de ustedes. Esa es también cultura general. Entonces, ¿qué sucede? San Martín quería una forma de gobierno, de tránsito, que fuera monárquico constitucional. No quería una república. Él quería una monarquía constitucional como Inglaterra. Es decir, que tuviera un rey, un primer ministros que se encargarían del poder ejecutivo y un Congreso muy fuerte que los estaría fiscalizando, como es Inglaterra hasta el día de hoy. Pero, pues, la opinión del país y la tendencia del Perú no daba para eso, ¿no? Y como historiador les podría decir de que quizás hubiese sido un elemento muy favorable para evitarnos por lo menos unos 40 o 50 años de anarquía militar que tuvo el Perú. Porque hasta 1870 o más
el Perú sufrió una anarquía militar fuerte. Hubo intentos de formar una confederación con Bolivia, hubo intentos de formar gobiernos propios locales, hubo intentos de separar el Perú en dos partes, Estado norperuano y subperuano, como lo hizo Bolívar en un determinado momento. Entonces, la República tuvo esos problemas terribles. San Martín mandó a su ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Monteagudo, a Europa para gestionar la presencia de un rey, imagínense, ¿no? A las cortes de España, de Inglaterra, ¿no? De Francia, pero el resultado fue negativo, no vinieron aquí al Perú. Entonces, su fracaso militar se debe a la luz de sus fracasos políticos. San Martín también quiso durante su gobierno pues debilitar el poder militar español. Para eso mandó dos expediciones al sur del Perú, las ambas fracasaron. Los españoles estaban fuertes, a pesar de que el batallón Numancia completo se había pasado al bando peruano siendo español. Otro problema fue la retirada del almirante inglés Lord Cochrane, que tenía pues un apego indiscutible a la causa de la independencia de Chile. Se retiró con sus barcos y sus soldados a Chile, es decir, lo dejó más solo todavía San Martín. El problema parece que ha sido un problema de pago a los soldados. Jóvenes, la empresa militar no solamente es una empresa pues de heroísmo y de lucha, es también una especie de trabajo. Y como todo trabajo tiene que ser remunerado y sostenido en el tiempo por una economía de guerra, que San Martín no tenía. Entonces, se aplicaron impuestos, por supuesto, pero como era un nuevo gobierno, también tenía vicisitudes. Y los argentinos y chilenos pedían su paga. Aparte de eso, venía Bolívar ya con sus tropas que estaban envalentonadas de triunfo, a pesar de que, como vamos a ver más adelante, pues la experiencia militar del norte fue más sangrienta que la del sur, muchísima más sangrienta. Costó mucha sangre la independencia, en este caso de Venezuela, de Colombia y en parte la de Ecuador. Como otro paradigma importante de su gobierno antes de entrar a la conferencia de Guayaquil, como otro paradigma importante de su gobierno, pues se instituye la primera bandera, ¿no? Y el himno nacional que actualmente nos rige, ¿no? Daron varias ponencias, o sea, varias ofertas, pero al final venció la que compuso José Bernardo de Alcedo, con la letra de José Arturo Ugarte, ¿no? Y lo cantó pues Rosa Merino en el famoso Teatro Nacional del Perú. Creo que fue el teatro que se incendió hace tiempo y luego reconstruido, ¿no? Ese teatro. Ahí lo cantó. Imagínense qué momento tan excelso para el país, ¿no? Está considerado como uno de los mejores himnos nacionales de América y, discúlpeme, del mundo, ¿no? El himno nacional del Perú. Sus altos y bajos, no sé, bueno, tan parecido a la marsellesa, ¿no? La marsellesa francesa está considerada como uno de los mejores del mundo. Entonces, bueno, San Martín también hizo obra pública interna aquí en el Perú, ¿no? Estableció también el régimen de libertad de mercado. ¿Qué significaba eso? Que la colonia había administrado el país económicamente a base de impuestos y a base de control de precios. Ustedes saben que el control de precios no hace bien a nadie, que el mercado debe ser libre. Ese se llama liberalismo económico. Eso no es cosa nueva, jóvenes. Eso ya en la economía está dado hace varios siglos atrás. Entonces, dejar hacer, dejar producir y dejar pasar. Entonces, San Martín, con su gobierno de protectorado, quita pues la fuerte exacción económica de los impuestos en buena parte y establece la libertad de precios en el mercado peruano, ¿no? Al mismo tiempo, pues, creó la Biblioteca Nacional, que es la orden para la primera biblioteca pública de Lima. Se fundó el primer Colegio Nacional de Varones, ¿no? El primer colegio normal, ¿no? La normal que forma profesores propiamente peruanos. Se abolió el tributo indígena a partir de 1821 y se estableció que todo peruano nacido a partir del 28 de julio de 1821 era libre, así fuera hijo de negro o hijo de indio que tributaba al español. Aunque vamos a ver que en la serranía todavía se mantuvieron esas cosas de esclavitud y de discriminación, porque hasta Castilla tuvo que libertar a los esclavos negros en 1850, imagínense cómo. Claro, se adelantó a Lincoln, ¿no? Presidente de Estados Unidos, pero
se mantuvo en las serranías del Perú la forma de explotación quizás hasta comienzos del siglo XX y también del Perú indígena. Entonces vamos a ver que los fracasos militares de San Martín y políticos obligaron a que él tuviera el concurso o la ayuda de la corriente libertadora del norte. Creo que lo vamos a ver en próxima clase, ¿no? Aunque vamos a hacer un resumen también. Acá está como antecedentes, ¿no? Bolívar venía con un numeroso ejército victorioso, ¿no? La primera batalla que libra en los llanos del Orinoco, fue contra el ejército realista en la denominada zona de Carabobo, ¿no? Fue una batalla muy sangrienta, en la cual resultó vencedor, ¿no? Entonces, lo que le ayuda a Bolívar es la gran parte de la aristocracia criolla venezolana se puso de su lado y vence pues a los españoles, como ayuda también parte de Inglaterra en la célebre batalla de Carabobo, en los llanos del Orinoco, a los españoles. Avanza con su ejército y se encuentra con otra fuerza realista que ya había pues derrotado y había vencido a los patriotas más al sur, ¿no? Los encuentra en las afueras de Bogotá, en una zona llamada Puente Boyacá, y allí también los derrotó. La batalla fue muy sangrienta, jóvenes. La batalla de Puente Boyacá fue muy sangrienta en las afueras de Bogotá, ¿no? Y victorioso pues avanza hacia el sur, ¿no? Liberando los territorios de Bolívar, ¿no? Es Simón Bolívar y Palacios, nombre. Simón de la Santísima Trinidad, creo que es su nombre completo, ¿no? Bolívar y Palacios. Entonces, creo que otro nombre más tenía. Avanza hacia el sur y entonces allí San Martín se entera del avance de los realistas, perdón, de los independentistas norteños, y le presta la ayuda valiosa de unos 1.500 a 2.000 soldados peruanos, ¿no? Que van a la zona del norte de Quito, en una zona llamada Pichincha, ¿no? Y los derrota derrota a los españoles en esa célebre batalla, ¿no? Entonces se entra victorioso a la ciudad de Quito. El nombre Quito significa liberado. Para Quito, no sé si en la voz quechua norteña, ¿no? De los gobiernos actuales. Y entonces en agosto, 10 de agosto creo que de 1822, 21, perdón, jóvenes, entra victorioso a lo que hoy en día es Ecuador. En ese tiempo no había país, ¿no? Era la gran Colombia todo, Venezuela, Colombia y Ecuador todos juntos. Entonces, ¿qué sucede? En vista de que había habido un concurso peruano para ayudar a esta victoria, se estableció un acuerdo para hacer una conferencia, una reunión entre los dos grandes directores de estas dos corrientes, San Martín y Bolívar y San Martín. Y se eligió la ciudad de Guayaquil. Ahora, jóvenes, se ha hablado mucho sobre este tema. El que se estudió, se lo ha leído, también me va a poner de repente objeciones, pero quiero decirlo con anticipación. Cuando Bolívar libera Ecuador con la batalla de Pichincha, entra victorioso a Guayaquil. Y un tiempo antes de la conferencia lo proclama territorio de la Gran Colombia. Pero por Real Cédula de 1810, el territorio de Guayaquil pertenecía al virreinato peruano. Era territorio peruano. Claro, el gobierno de San Martín no protestó por ello, ¿no? Debió haberlo hecho, pero no protestó. ¿Por qué? Porque en ese momento la causa principal era la liberación del país, ¿no? El poder militar español estaba fuerte en el Perú. Ya se había menorado tanto en los otros países que ya estaban proclamando su independencia, ¿no? Inclusive había movimientos independentistas tan fuertes dentro de cada país, ¿no? Nacería en 1830 Venezuela, Colombia y el mismo Ecuador, a la muerte de Bolívar. Pero acá en el Perú el problema era más fuerte. Entonces el gobierno peruano no protestó por ello, no estableció ningún pedido, ¿no? Claro que también hay que reconocer de que Ecuador tenía más territorio del sur, ¿no? Casi prácticamente el territorio de Jaén de Bracamoros, que es parte de Cajamarca y de Piura, pertenecía al virreinato de la Gran Colombia. Y el Perú se llega a apropiar también de eso. Entonces, se da la conferencia de Guayaquil, como bien menciona esa información aquí, en 1822 en julio, ¿no? Se presentan los dos personajes, Bolívar y San Martín, como anfitrión Bolívar, y se establece que la guerra de independencia sería pues
llevada a cabo por Bolívar. Nunca se supo los acuerdos que se hicieron allí, ni la conversación que tuvieron los dos personajes importantes. Entonces, de lo que se puede deducir de una carta que le manda San Martín a Ramón Castilla años después, antes de su muerte de San Martín, casi aproximadamente por 1800. Y acá está, ¿no? Fragmento de una carta posterior que San Martín dirigió al presidente peruano Ramón Castilla, ¿no? San Martín muere en 1850. Le habla sobre lo que pasó en parte de lo que pasó, de pequeña manera, lo que pasó en la conferencia de Guayaquil, ¿no? La mayor parte de los historiadores peruanos y algunos latinoamericanos dicen de que San Martín se ofreció para pelear bajo las órdenes de Bolívar. Bolívar no quiso. Bolívar quiso concluirlo solo. En parte le doy la razón a San Martín y en parte le doy la razón a Bolívar. ¿Por qué? Porque el roce entre los soldados de una milicia, de un ejército de uno y de otro iba a ser patente. Iba a ser patente. Claro que ya había un ejército pero no establecido, no formado del todo, pero sí había algo, ¿no? Y aparte batallones más, etc. Entonces, el problema es ese, ¿no? El problema es quién se encargaría de hacerlo. Y como Bolívar venía con gran cantidad de soldados, ya la merma de San Martín se notaba. Se ha habido Cochrane, O'Higgins también, y la escuadra peruana se había disminuido, es decir, la escuadra que había ayudado a transportar a los soldados había retirado a Chile, entonces lo único que quedaba más plausible era que viniera Bolívar aquí al Perú. No quedaba otra cosa. Entonces San Martín comprendió que tenía que dar un paso al costado y como hombre grande de la historia lo tuvo que hacer, ¿no? Ahora, aparte de esto, este descuido de San Martín, y yo creo que no solamente de San Martín, sino del poder español fuerte, hizo que de nuevo Lima fuera recapturada por los españoles. Después de la independencia, en 1822-23, el famoso general español Rodil tomó el fuerte del Real Felipe. Una zona muy estratégica porque los barcos venían del extranjero, de la zona del Pacífico, trayendo los víveres y las tropas. Entonces Rodil toma ese fuerte importante del Real Felipe, que usted lo conoce por museo, y establece todavía un gobierno limeño, adicto a España. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo poder comunicarnos con los patriotas que estaban dentro, el Congreso y todo? Entonces, un célebre peruano llamado José Olaya, que a través del mar llevaba las comunicaciones en la carta amarrada a su mujer. ¿Me dejó entender? José de Balandra, nuestro héroe peruano, que sería descubierto y fusilado en la Plaza Mayor de Lima, en el pasaje que se llama el pasaje Olaya. Allí lo mataron, el famoso callejón de Petatero, porque decían Petate, no era pues un callejón propiamente dicho, y tenía finalmente de la calle que hoy conocemos como Callao, ¿no? Inclusive tenía un pórtico de entrada, arriba había casa y abajo cerraban una puerta y pasaban, ¿no? Para adentro. Era cerrada, una calle cerrada era. Ahí lo fusilaron a él. Entonces, él servía de enlace para mandar las comunicaciones porque el gobierno peruano se había retirado hacia el sur, ¿no? Chorrillos era una villa en ese tiempo, ¿no? Una agrupación de casas pequeñas, allí estaban escondidos la mayor parte de los representantes del gobierno peruano del primer Congreso peruano. Entonces vamos a ver pues de que se establece un gobierno peruano y una constitución. También esa es obra del protectorado. La primera constitución peruana, la de 1823. Esta constitución no entró en vigencia para no obstaculizar la labor de Bolívar en el Perú, porque el Congreso peruano, cuando viene Bolívar, lo declara Bolívar jefe supremo del país con categoría de dictador. En periodo de sección los congresos hacen eso. Entonces, ¿por qué? Por estado de sitio o guerra. Entonces, ¿qué sucede? Este primer Congreso peruano da la Constitución de 1823, de tipo liberal. Cuando usted lea un libro de historia de la Constitución, ahí va a ver. Vamos a hacer eso también en cívica, ¿ya? Tenemos que hacerlo también. Entonces, jóvenes, ese sería, a grandes rasgos, el primer gobierno peruano, ¿no? El primer gobierno peruano, después del protectorado, vendría a ser el gobierno de José de la Riva Agüero. En su información va a ver que hubo una transición de un gobierno anterior, de José de la Mar, pero don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete sería el primer presidente del Perú. Ahora, él organiza una campaña contra los españoles en
el sur chico del Perú. Cuando hablo del sur chico del Perú, jóvenes, estoy hablando de Ica, estoy hablando de Chincha, estoy hablando del sur de Lima incluso, ¿no? La llamada campaña de puertos intermedios. No se olviden que en ese tiempo el Perú no solamente llegaba hasta Tacna, sino hasta Arica, y llegaba hasta Tarapacá. Es decir, el Perú era más extenso, ¿no? Bolivia tenía salida al mar y Chile pues no llegaba, limitaba con Bolivia por debajo, ¿no? Más abajo, ¿no? Vamos a ver que después de la guerra ya Chile aumenta sus territorios, ¿no? Entonces, esta campaña prácticamente lo único que tuvo fue demostrar que el ejército peruano, antes de la llegada de Bolívar, estaba pasando por condiciones precarias. Fue derrotado. Acá se da la batalla de Torate y Astorage, ¿no? Torate, Torata y Moquegua. Astorage no la han puesto como Moquegua. Y se produce el llamado motín de Balconcillo, el primer golpe de Estado, que es el que pone a José Aníbal Agüero en el poder. Jóvenes, entonces para tomar en cuenta todo esto y recapitular, ¿no? Inclusive en esa información va a haber la última alocución que hace San Martín en el Congreso peruano, ¿no? Él, después de la conferencia de Guayaquil, él regresa al Perú, habla ante el Congreso peruano reunido y presenta su dimisión, es decir, su retirada del cargo público para retirarse a su país, a Argentina, ¿no? Y se despide del Perú. Un hermoso documento que está redactado y que forma parte del archivo histórico peruano, un acta de retirada, ¿no? De despedida del pueblo peruano. Para finalizar estas palabras, ¿no? Un hombre que hasta el final de su vida, hasta el final de su carrera política también, un hombre que quiso evitar sufrimiento y dolor, quiso llegar a acuerdos para poder concluir un proceso de independencia que no tuviera cantidad de muertos, no tuviera destrucción. Él llegó a contar en un momento que las vivencias que tuvo en España cuando fue teniente de artillería y después de infantería en el ejército español en la célebre batalla de Bailén lo horrorizó. Imagínense, Napoleón Bonaparte hizo 16 años de guerra en Europa. Qué terrible. Ya nadie lo sataniza. Ahora satanizan a Hitler, pero bueno, fue 80 años atrás. Entonces, ¿qué pasa? San Martín quiso evitar eso. Vamos a ver que ya no se podía, la historia no daba para ese momento. Entonces llegaría Bolívar al Perú y Bolívar pues se encargaría de construir la independencia con la batalla de Junín. Jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Su información está en las cuestiones, también están las preguntas y los desarrollos en la separata. Muchas gracias, jovencitos. Buenos días.